Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Hola, Carlos. No Muy tengo bien. cámara. El doctor Rivas. ¿Cómo está, Sí, aquí doctor está. Rivas? Sí, estoy tratando de prender la cámara. No, claro, Pero- claro. pero- Me gusta Pero verlo la cara a recién, todos. Prendan la cámara a todos si quieren y hacemos un selfie aquí, un selfie Zoom para vernos en este. no, pero es que recién yo estaba en la cámara, ¿Ah, sí? ¿Y se le apagó? ¿no? Y ninguno de ustedes aparecía. O sea que yo estaba solo, pero con Anita la huerfanita. Pero ahí, a ver, espérate, ahí se prende. Ahí, ¿me Ahí ven? sí. Ahí Ahí está, ahí está. sí. Ya, aquí Ya. estoy. En Lo que vivo y pasa, en doctor, directo. que yo soy negrito, doctor, y no me veo casi. No, Así no, sí que, se ve muy bien, doctor. muchas gracias. Buenas Sí, noches y bienvenidos a Conversemos a Pulmón Quitado con el a doctor Gonzalo calzón Alvear, quitado. el doctor Rivas y todos los médicos que se han conectado hasta ahora, agradecidos con ustedes, porque hoy jueves 19 de agosto con la temperatura de menos, no sé cuántos menos grados centígrados hay, No, no hay pero menos, hace hay como 8 grados, pero hay hace como 8, frío. pero la sensación es, yo creo que es mucho menor. Sí, sí. Así que, ¿y qué vamos a hablar hoy? De los errores comunes en el diagnóstico del asma. Muy ad hoc, ¿no? Poder- Para la yo época. pensé que íbamos a hablar de cambio climático. No, todavía no. Porque eso influye en el asma, ¿ah? Así que por favor, Sí, es Ah, verdad. mire, buen puede tema. influir en el asma. Es Lo, verdad. po- la podemos hacer Puede en una charla, influir, un conversemos al pulmón quitado. Podemos puede hablar de eso en una influir actividad. en la aparición mayor en la mayoría de los países de la alergia y la atopia. Así que no estoy tan, No, para nada, para no me han nada. hecho las drogas efecto todavía, así que estoy hablando con bastante coherencia. Muy bien, Oye, doctor Rivas. hay Qué bueno escucharlo con ese ánimo. Qué bueno que Sí, que gracias a todo va Dios. bien de su estado anímico y eso para nosotros es importante, que esté Muchas bien. gracias, sí, estoy mucho mejor, gracias. Qué bueno. Y bueno, Gonzalo anda hoy con un atuendo más juvenil hoy, con rayas y esas cosas. es que me quiero Sí, parecer a ustedes. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo voy saliendo de un evento así como este, pero de oncología, que es la otra área que yo manejo, y créeme que no es tan divertido como este evento. Este conversatorio en realidad se ha convertido en la cita de los jueves en la noche. Así que, Gonzalo, vas a presentarnos algo, tienes alguna cosa que compartirnos Sí, para sí. comenzar el conversatorio y recuerden hacer preguntas, intervenir, encender la cámara, levantar la mano, interrumpirnos. La idea es que todos hablemos. Así que, Gonzalo, cuando tú quieras, presenta lo que tengas que presentar y ahí vamos a aprender un poco de los errores comunes en el diagnóstico del asma. una preguntita, ¿el doctor Santibáñez no está? No lo veo conectado, ¿ah? No lo veo Ah, ya, conectado. Yo aprovecho y al equipo técnico, si lo ven conectado, que le den instrucciones para encender la cámara y todas esas cosas. Así que ya, ya se va a conectar seguramente. sí. Debe haber ido detrás de la Bueno, señora que se arrancó con el celular. No se lo digan, por favor. No se lo digan. No, así que soy un pelador. Avisó que hoy no estaría. Alguien está Ah, diciendo ahí, Héctor Sánchez. Héctor Avisó que Sánchez hoy no avisó. estaría. Gracias, doctor Ya, Sánchez, muchísimas gracias por avisar. Que lo vamos a extrañar al doctor Santibáñez. Pero bueno, bueno, después le enviaremos la grabación. Se lo va a perder esto que va a estar tan bueno hoy. Gonzalo. bueno, vamos a... ¿Por qué es importante hablar sobre el diagnóstico del asma? Porque se sabe, está bastante bien estudiado que el asma es una enfermedad subdiagnosticada. Aquí les pongo varios estudios que muestran que el subdiagnóstico puede ir del 32% hasta un 73%, dependiendo, ¿no es cierto?, de dónde se hace el estudio, pero es una enfermedad bastante subdiagnosticada y también es una enfermedad mal diagnosticada, o sea, que se les da el diagnóstico de asma sin ser asmático. Cerca de un tercio de los pacientes en los estudios muestran que pacientes con diagnóstico de asma que no responden al tratamiento se los deriva a centros especializados de asma y el tercio de ellos no responden porque no son no lo asmáticos. tienen. Exactamente. Entonces, esa es la importancia de esta conversatorio.
Y les quiero poner un caso que no es fácil, ¿eh? Este es un caso, lo elegí especialmente un caso difícil porque da ciertas complicaciones diagnósticas, ¿eh? Pero un caso Ahora, que, claro, que creo que es bastante práctico y no, a mí, por lo menos a mí no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. De un hombre de 55 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, no fumador, que trabaja en oficina, dice que es alérgico a la primavera, aunque nunca le han hecho estudio de alergia. Refiere que su madre le dijo que cuando niño tuvo mucho resfrío y siempre tenía tos. Se recordaba como que la tos siempre lo había acompañado cuando chico. Pero no recuerda haber tenido problemas obstructivos, ¿no? No recuerda haberse ahogado, por ejemplo. No tiene familiares con enfermedad respiratoria. Consulta por un cuadro de 1 año y medio, caracterizado por tos, sibilancias nocturnas en forma intermitente. Las sibilancias se presentan con más frecuencia que la tos y son siempre al acostarse. La tos, cuando aparece, también es al acostarse y generalmente está la tos asociada a la sibilancia. La tos es siempre seca, lo ha despertado ocasionalmente y estos síntomas se han ido presentando cada vez con mayor frecuencia. No refiere disnea durante el día, ni dolor torácico, no refiere disnea parasítica nocturna, ortopnea, tampoco de extremidades inferiores, no refiere coriza, no refiere congestión nasal, tampoco estornuda, aunque se queja de carraspera frecuente, descarga posterior y globo faríngeo. El globo faríngeo es esa sensación de tener algo pegado a la garganta que no sale. No refiere prurito nasal, no refiere prurito faríngeo, tampoco prurito ocular, y ronca desde hace tiempo, aunque no relata hipersomnia diurna. El examen físico, el paciente tenía buen estado general, sobrepeso, una buena presión, temperatura normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, saturaba 98, al examen pulmonar no había ninguna alteración, abdomen blando, depresible, le dolía la palpación profunda en la región epigástrica, ruido de aire estaban presentes y extremidades inferiores normales. ¿Ya? Entonces, teniendo ¿Vas a hacer preguntas o quieres que sí, comentemos el caso? vamos a hacer primero pregunta. Primera Ya. pregunta, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica primaria? ¿Ah? Un asma bronquial, una rinosinusitis crónica, alergia respiratoria, apnea del sueño o hiperreactividad bronquial. Que si pueden, voten por favor cuál piensan ustedes que podría ser. Es que podría ser todas, porque si uno las va a... Bueno, no. A ver, no estoy seguro. Tiene todas las características de ser un asmático, pero podría no serlo. Apnea del sueño, es obeso, ronca. No tiene hipersomnia, pero eso no lo descarta. Rinosinusitis crónica, aparentemente no, porque tú dijiste que no tenía síntomas nasales. Hiperreactividad bronquial, imposible saberlo si no se le hace un examen. O sea, me falta ninguna de las anteriores o necesita más estudios. ¿Por qué siempre pones estas alternativas? Precisamente son para eso, para hacerme pasar rabia. No, bueno, no alcancé a votar, pero da lo mismo. Mire, Bueno, el 2%, le perdón, achunté. el 27% puso asma bronquial, el 14% una rinosinusitis crónica, el 9% una alergia respiratoria, nadie puso apnea del sueño y la mayoría se inclinó por una hiperreactividad bronquial. Y la doctora Bori dice, habría que agregar reflujo gástrico. Sí, yo estoy pensando en lo mismo. Tiene tos, carraspera y globus. Síntomas característicos del reflujo gastroesofágico. Y podría tener un cuadro bronquial obstructivo, no necesariamente asma, aunque existe el asma asociado al reflujo. Y este paciente sí tiene síntomas de reflujo que habría que investigar. ¿Y tiene antecedentes de alergia alimentaria también? No recuerdo, No, porque no, aquí lo no, comenta alimentaria. la doctora Elena. Alimentaria no, pero No, el no No, tenía dice antecedentes. alergia respiratoria, claro, pero la única manifestación de alergia respiratoria podría ser su cuadro obstructivo. Así que si yo tuviera que decidir entre esas 5 alternativas, podría decir que tiene asma bronquial y trataría de confirmar el diagnóstico
evaluando si tiene hiperreactividad bronquial, descartando si hay factores agravantes como o concomitantes que pueden empeorar los síntomas respiratorios, como son el reflujo gastroesofágico, la alergia respiratoria la tiene, porque parece que dijiste que tenía no, nunca le hicieron un test cutáneo. No, nunca. Él decía que tenía... Dice que... Sí, alérgico a la primavera. Alérgico a la primavera. Pero Sí. la alergia a la primavera se entiende como una rinitis alérgica, No sé, él decía que era alérgico. conjuntivitis alérgica. Él decía que era alérgico a la primavera. Bueno, sí podría ser asma, pero también podría no serlo. Así que vamos a la siguiente nomás, Gonzalo, porque Mira, yo creo que ahí patología. está la discusión, porque es un caso que yo también veo con frecuencia y es un desafío porque hay que empezar a desglosar diagnósticos, descartar diagnósticos y tratar de aproximarse al que más cuadra con la sintomatología y lo que podamos encontrar en los exámenes de laboratorio. De acuerdo. La doctora... Pero debo decir que no voté, pues no alcancé a votar. No alcanzó. Me La abstuve, doctora estoy como en la Convención Constitucional, me abstuve. La doctora Robb puso antecedente de alergia alimentaria, no lo sabemos, ¿no es cierto? Como lo discutimos. Y patología tiroideo metabólica, sí, también podría ser, pero podría ser. porque es obeso, está frecuente la patología tiroidea, pero eso no explica la sintomatología obstructiva. Claro. A mí me hace mucho peso, que los síntomas son cuando está acostado, nocturnos, no me acuerdo si dijiste que parece que no despertaba por síntomas respiratorios, pero tiene sibilancias, tiene aquí, a ver... Mire, la tos siempre... En el día no tiene síntomas. No tiene. No hay disnea en el día, no hay dolor torácico, no tiene otornea, o sea, podríamos decir que no hay patología cardíaca, pero tiene un año de tos. Es raro que el asma le vaya a comenzar a los 55 años, aunque diga que tiene antecedentes de alergia primaveral. Es raro. No es frecuente. Eso Además, diría yo. ¿Ah? Yo diría eso, no es que sea raro, sino que es menos frecuente. Que el asma Claro, aparezca. bueno, raro me digo que es posible que exista, no que no exista, pero es raro, Claro. O sea, me refiero que sería claro, existe, pero la mayoría de los casos no comienzan a esa edad. Pero acuérdese, doctor, acuérdese que en general los asmáticos no alérgicos generalmente parten en la adultez, después de los 45 años, los no alérgicos. Claro, pero tienen otras características, hay otra sintomatología, hay otras cosas, sí. Si hablamos de los fenotipos de asma, claro que puede ser. Pero a mí me hace mucho peso que estos síntomas son sibilancias nocturnas, con más frecuencia la tos al acostarse, tiene lo que dijiste tú, no lo leo aquí, pero la tos aparece aquí al acostarse, junto con la sibilancia, siempre seca, lo ha despertado ocasionalmente. Los síntomas han ido aumentando con frecuencia, no refiere ni idea, no tiene síntomas nasales, descarga posterior, pero tiene carraspera, que no le alcanzo a ver bien la palabra ahí, frecuente, descarga posterior y globo faríngeo. Este paciente tiene un reflujo gastroesofágico que le ocasiona los síntomas de su cuadro, de los síntomas bronquiales obstructivos. Y si consideramos que yo no creo que tenga un asma alérgico, puede tener un asma por reflujo gastroesofágico. Si controlamos eso y baja de peso, porque no me acuerdo qué peso tenía,
Así que lo más probable es que eso pueda despejarnos el diagnóstico. Pero un asma bronquial típico en un alérgico que comienza más precozmente, no lo es. No, de acuerdo. Podría ser, como dices tú, Gonzalo, un asma que comenzó tardíamente, pero se me hace menos probable. Claro, podría ser de estos asmas de inicio tardío, ¿no es cierto?, que sean en el adulto obeso, que es un asma generalmente que no es, ¿cómo se llama?, que no es alérgica, ¿no es cierto? Pero sí, tal como usted dice, le faltan muchos otros síntomas de ese tipo de asma que generalmente la disnea es bastante importante que este paciente al menos... Importante, sí. Claro, Y, no lo y refleje. por eso es difícil manejar estos pacientes con Sí. asma de comienzo tardío. Ahora, la doctora Rock pone IgE, IgA, que no me queda muy claro la IgA, cuál sería la utilidad, ¿no es cierto? La IgE sí podría tener cierta utilidad si están buscando algún componente, más que alérgico, algún componente de inflamación tipo 2, que uno típico del asma alérgica. Pero IgA no me queda muy claro cuál sería el rol de la IgA en este paciente. También pone ya examen de sangre. Si tuviera un déficit de IgA, tendría sintomatología respiratoria A repetición. sinusal y bronquial más precozmente. Y a repetición, claro. Y recurrente. Claro, ahí pone la autora, IgA en alteración de mucosa, claro. Claro. Pero ahí uno pensaría, claro. En eso tiene razón la doctora, para eso nos serviría, pero es poco probable que el paciente pueda caer en esa... Siempre cuando digo poco probable, siempre digo que medicina no existe ni el nunca ni el siempre. Así es. Y ese es el arte de la medicina, poder descubrir a veces casos que no se encajan dentro de lo que uno cree que tiene y sin embargo lo tienen. Sí, ahora ella pone aquí algo interesante, ella pone IgA en mucosa para ver, ¿no es cierto?, alteración de mucosa digestiva y respiratoria. Bastante buena hipótesis, porque si alguno de ustedes está pensando que puede tener un reflujo, ¿no es cierto?, podría tener alguna cierta relación en este sentido, ¿no? Así que buena acotación en realidad la IgA. Pensándolo mejor, sí, está buena acotación. Bueno, ¿En pero qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Perdón? La ¿En doctora qué Rock también sentido la menciona... IgA te puede apoyar en el diagnóstico de reflujo? ¿Eso es lo que Por te alteración. entendí? Por alteración de la mucosa digestiva, que este paciente puede tener un déficit de, no sé, de IgA a nivel de tubo digestivo completo, entonces, y eso aumenta la La sintomatología probabilidad de reflujo. y aumentaría la probabilidad de reflujo. Yo creo Sí, que teóricamente podría ser interesante. claro. Bueno, pero sigamos. Doctores, yo echo de menos en la historia clínica, para apoyar el diagnóstico de reflujo, el antecedente de pirosis o de regurgitación, que son los síntomas cardinales para que uno pueda apoyar el diagnóstico de reflujo. Claro, lo que pasa es que no se le preguntó al paciente en ese minuto, no, este paciente en esa oportunidad yo vi la ficha nomás, Esto es lo que hay en la historia clínica nomás. Claro, al menos... Pero yo quiero señalar además que muchísimos pacientes, tiene razón el doctor, en que los síntomas que orientan a reflujo son pirosis, regurgitación, pero muchísimos pacientes tienen reflujo gastroesofágico sin tener ningún síntoma digestivo, ni pirosis, ni regurgitación, ni sensación de plenitud gástrica, sino que se manifiestan indirectamente por síntomas respiratorios, laringios, bronquiales o digamos principalmente lo que describe esta historia clínica. Así que tiene razón el doctor, no falta ese dato, o no se lo preguntaron, o no lo anotaron, sería bastante más fácil, digamos, aproximarse el diagnóstico, pero un porcentaje importante de pacientes tienen reflujo sin tener síntomas digestivos y se manifiesta indirectamente por una tos persistente. Y yo quisiera mencionar aquí una tríada. Si un paciente tiene una tos persistente, descarte, una tos persistente, doctor, hace 5 meses que estoy tosiendo, por darle un ejemplo.
descarte asma, un asma encubierta, digamos, un asma que llamamos un equivalente asmático, descarga posterior por parte de la patología sinusal y reflujo gastroesofágico. Por supuesto que hay que descartar otras cosas, pero esas serían las 3 cosas que yo, digamos, aconsejaría como principales en un paciente con una tos que no me refiere a ninguna otra cosa a pesar de una pregunta, a pesar de una anamnesis dirigida. De acuerdo. De acuerdo. Digamos entonces, entonces, ¿qué exámenes solicitaría para confirmar la hipótesis diagnóstica? Bueno, el paciente nunca sabe. ¿Ah? Perdón, partiendo por una hipótesis, ¿no es cierto? Que no vamos a empezar a descartar todas las cosas. No, pero yo, a ver, si pensamos en asma, le pediría estudio de asma. Nunca se ha hecho dice que tiene rinitis estacional, le pediría un test cutáneo, le pediría, por supuesto, una radiografía de tórax, tiene tos de hace un año y ha aumentado en el último tiempo. O sea, yo le pediría básicamente, y después a lo mejor otros exámenes, claro, una radiografía de tórax, no una radiografía de senos paranasales si quiero descartar algo, una patología sinusal, lo que me ayuda más es el TAC de cavidades perinasales, más que una radiografía de senos paranasales, un test cutáneo y una espirometría. Y si me voy un poquito más allá, le pediría un test de hiperreactividad bronquial, un test de metabolina. De acuerdo. La doctora Roth pone cosas muy parecidas: espirometría, radiografía de senos paranasales, hemograma, IgE, radiografía de tórax. Yo también estoy de acuerdo que en un paciente, este paciente, si uno pensara en algo nasosinusal, como tiene tan poco sintomatología, la radiografía en realidad serviría bastante poco, y uno habría que pedir directamente un TAC para buscar alguna rinosinusitis crónica, ¿no? Quizás son, cuando lleva mucho tiempo, pueden haber poca sintomatología típica. Claro. Entonces yo también creo que un escáner sería más útil en este paciente ¿cierto? Con esto. Y el paciente sibila, hay que hacerle una espirometría. De acuerdo, claro. Entonces, Tiene bueno, antecedentes de, él relata que tiene antecedentes de rinitis primaveral, estacional, un test sí, cutáneo, sí. un prick test. Ya. ¿Y qué le dejarían en ese minuto al paciente? Le dejarían bromuro hipatropio, 2 puff cada 6 horas, prednisona 40 miligramos al día por 5 días más salbutamol, 2 puff en caso de necesidad, formoterol budesonida, 2 aspiraciones en la noche, salmeterol fluticasona, 2 puff cada 2 horas más bromuro hipatropio, 2 puff en caso de necesidad, o no le dejarían nada. Es que esto es para votar. Sí, puede aparecer, por favor, Ya, muy bien. Votemos. Votemos. Por favor, pongan la opción para votar. Gracias. Los resultados ya están. No me aparecen todavía. No. Ahí está. El 13% votó por bromuro hipatropio, 2 puff cada 6 horas. Nadie votó por prednisona. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 17% votó por formoterol budesonida, 2 aspiraciones en la noche. El 26% por salmeterol fluticasona más hipatropio. Y el 43% votó por ninguno. ¿Algún Yo voté comentario? por ninguno. No, voté por ninguno porque me faltó una alternativa. Siempre me falta alternativa. Yo le habría dejado formoterol budesonida SOS. No 2 en la noche. El paciente se queja de que tiene corticoides, todavía no sé si los necesita, pero el formoterol budesonida SOS no le va a causar ningún mayor complicación, ni por los corticoides, ni por el formoterol, todo lo contrario.
bromuro de hipatropio cada 6 horas no me parece correcto. También me congratulo de que nadie le haya dejado corticoides por 5 días, menos al metilfluticasona, como si ya tuviéramos el diagnóstico hecho de un asma alérgico y más encima un asma que parecería de moderado a severo. Pero como me faltó la alternativa de formoterol, budesonida, SOS, yo voté por ninguno. Lo voy a estudiar primero. De acuerdo. Por lo demás, el paciente ha estado 1 año y tanto con los síntomas, que espero unas pocas semanas o menos en hacerse los exámenes, no va a tener ningún problema. Exacto. Yo opino lo mismo, también puse ninguno. La doctora Bori pone ninguno tratamiento porque si lo que se plantea es reflujo, habría que ir por ese diagnóstico y la prueba terapéutica sería con IBP y dopteridona más medida de reflujo. De acuerdo. O sea, yo opino lo mismo. O sea, no tenemos diagnóstico claro, así que creo que, tal como dice el doctor Rivas, como dice la doctora Bori, lleva tanto tiempo con síntomas, un tiempito más no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? Así que de acuerdo con la respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Espera, es que se me cerró el... Ahí está. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve perfecto. Vale. Entonces, bueno, a este paciente se le pidió un hemograma, una VHS, una PCR, una IgG, estaban todas normales. El test cutáneo salió positivo a ácaros y a polen del pasto. Se le pidió una radiografía y esa radiografía era esa. Aníbal. ¿Perdón? Si alguien quiere opinar, radiografía. La radiografía frontal, que es lo que yo veo, porque la lateral la veo tapada con nuestras imágenes. La radiografía frontal yo la veo absolutamente normal. Senos costofléricos libres, no veo opacidades de ningún tipo en los campos pulmonares, una silueta cardíaca de tamaño normal, no hay evidencia en la frontal de una hernia hiatal, siempre pensando en el diagnóstico de reflujo, que no necesariamente se acompaña de hernia hiatal, pero apoyaría más todavía el diagnóstico. La frontal es normal y la lateral, no sé si está hiperinsuflada, no sé si hay... No, ya, bueno. A mí la radiografía tórax es normal. De acuerdo, sí. ¿Alguien quiere comentar la radiografía? Los hilios se ven normales, nada prominente, y la distribución vascular hacia los ápices es normal, no hay engrosamiento pleural, y además es una radiografía técnicamente muy buena. Porque no está ni muy penetrada ni muy blanda. El doctor Ramírez pone un poco aplanadas las costillas. Sí, en la lateral, o sea, la frontal se ve un poco aplanada, pero la lateral se ven bastante buenas y el diafragma tampoco hay aplanamiento diafragmático. No. Hola, Víctor Hugo. Supongo que con... otro, Harold Ramírez. Ah, ya. Hola, doctor Harold Ramírez. Supongo que lo que quiere decir él con eso es que podrían estar pensando en hiperinsuflación. Costillas aplanadas. Lo más probable. Claro. O sea, como la frontal se ve algo. también un poco, si lo ponemos un poquito, hay un poco de aire debajo de la silueta cardíaca. Sí, y yo así pensaría podría tener algún grado de hiperinsuflación. Pero la verdad que... Pero eso no hace mayores cambios. No. La radiografía es básicamente normal con la nota, digamos, nota personal a uno, que yo no lo pondría en el informe, hiperinsuflada. Creo que eso. Pero básicamente, claro, básicamente es normal, no se ve no se ven evidencias de ningún otro compromiso patológico en el parénquima pulmonar
en esta proyección frontal y lateral izquierda, supongo será. Sí. De acuerdo. Y entonces la referencia normal y le pidieron un escáner, tal como comentábamos antes, le pidieron un escáner de cabeza y nasales y Ya. esa era la imagen más importante del escáner. Tiene el tabique de nasal desviado a la derecha, dextroconvexo. No se observan los senos frontales. Bueno, yo creo que hay un poco de hipertrofia de los pólipos, de los cornetes. De los cornetes, hipertrofia de cornetes. No veo engrosamiento mucoso marginal claro en los senos maxilares, ni en los senos esfenoidales, No, y el seno etmoidal tiene ahí como una especie de engrosamiento quizás en el lado, en su parte derecha. Pero nada. ¿Ah? Pero no nada, pues, en el fondo es... No, claro. Básicamente también es un escáner de cavidades perinasales normal. O sea, con la desviación importante, yo creo, sí. Con la importante desviación dextroconvexa. Sí, pero efectivamente no hay sinusitis, nada, nada de sinusitis. Ni aguda ni crónica. Exactamente, ni aguda ni No hay crónica. concha bulosa, no hay poliposis nasal. Nada. Hay un poquitito, claro, donde hay engrosamiento ¿cómo se llama? Del cornete, pero nada especial. O sea, tampoco hay una sinusitis crónica y la depresión tabique no explica estos síntomas, ¿no es cierto? Ni la carraspera, ni el globo faríngeo. ¿No? Pero esa desviación del tabique nasal con ese engrosamiento del cornete puede explicar en parte que el paciente ronque. Exacto. Y puede explicar en parte... Tiene una broncopatía. Y puede explicar en parte probablemente esta rinitis que debe tener ocasionalmente y que la confunde con... Sí, claro. Eso puede ser secuelas de una rinitis alérgica prolongada, no tratada, si el paciente es claro en decir que la primavera le produce rinitis. Sí, pero acuérdense que el test cutáneo salió positivo al ácaro y al pasto. Ah, claro. O sea, tienes razón. O sea, tiene test razón. positivo, ya. O sea, claro, hay una concordancia entre la sintomatología, el test cutáneo y la posibilidad de que estos cambios puedan hacer consecuencia de eso, y además agrego que lo pueden hacer roncar. Exacto. ¿Ya? Entonces, el tacto, o sea, había una desviación nasoctal a la derecha, como comentábamos, y la espirometría tan esperada es esta. Está bien hecha por las curvas y la espirometría es normal. Es una espirometría completamente normal. De acuerdo, absolutamente normal. Lo cual no descarta el asma. No descarte el asma, exactamente. Entonces, el colega que la vio le pidió las dos cosas, le pidió espirometría y le pidió una T de metacolina, y el T de metacolina, no lo traje realmente, pero decía hiperactividad bronquial severa, caída con diluyente. O sea, le pone un poco de metacolina y este paciente hay que... Exactamente, o sea, no alcanzó a ponerle nada de ¿ya? Entonces, antes de comentar, porque creo que hay que comentar que el significado del test de metacolina, ¿no es cierto? Me gustaría que volvieran a responder la pregunta con estos, ¿cómo se llama? Con estos nuevos datos, con los exámenes. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica ahora del paciente? Si me pueden poner de nuevo la votación. No la han puesto. No, todavía no la ponen. Ahí está. ¿Cuál sería la...
es alérgico, tiene síntomas respiratorios, obstructivos y una hiperreactividad bronquial elevada. La hiperreactividad bronquial no es un diagnóstico, es una condición de hiperrespuesta de los bronquios a una provocación, o una hiperrespuesta de los bronquios a una provocación, pero no es un diagnóstico. Tampoco alcancé a votar, ¿eh? Estoy dando... Bueno, estoy pensando acá en voz alta para que todos me escuchen. se mantuvo un poco lo mismo, aumentó la votación de la hiperreactividad bronquial como el diagnóstico, la hipótesis más bajó un poco el asma y la alergia respiratoria se mantuvo más o menos similar. Es que yo no descartaría totalmente el asma bronquial, como ya dijimos, no es imposible que pueda tener asma bronquial. El paciente es atópico, aunque tenga síntomas respiratorios solamente me puedo hacer la siguiente composición de lugar. Este es un paciente porque puede haber comenzado su asma en forma tardía, tal como te dices tú, pero con los alcances que hicimos respecto a los síntomas que presenta el paciente con asma tardía, pero podría ser una asma tardía atópica. El paciente no solo es atópico, sino que es alérgico porque tiene sintomatología alérgica respiratoria. Los síntomas asmáticos se pueden independizar de lo que se encuentra en el test cutáneo, pero que hay un factor que es alérgico a los ácaros. Y los ácaros están en todas partes, en todo lugar, en todo clima. Así que los ácaros son ubicuos, le pueden producir síntomas. ¿Sí? ¿Qué tal si el paciente tiene un pulmón en su cama y los síntomas aumentan en la noche porque el pulmón está lleno de ácaros? O tiene alfombras en la pieza, o tiene un dormitorio lleno de libros que acumulan ácaros, y la hiperreactividad nos confirma que es asmático. La hiperreactividad no es una enfermedad, no es un diagnóstico, es una condición que nos dice que hay una hiperreacción a un provocador, en este caso la betacolina, exagerada por muchos factores, pueden haber factores genéticos, en este caso la atopia, así que su asma puede verse agravada porque además tiene reflujo gastroesofágico. Pero, doctor, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? Bueno, ya lo dije. El asma. Dije, ¿ah? Su hipótesis diagnóstica sería un asma bronquial. Sí, asma bronquial, que se confirma por la hiperreactividad bronquial de comienzo tardío, con un factor agravante que es el reflujo gastroesofágico. Acá la doctora Borí pone entonces con metacolina positivo pasa a ser asma, después ella pone está en lugares con exposición de alergenos que hacen los síntomas recurrentes. El doctor Similien pone puede ser asma alérgica por los alergenos propios de su cuarto o su cama, ya que los síntomas se presentan en la noche al acostarse. Muy buena acotación. Entonces, pensando en eso, puede tener la pieza. Estoy para de acuerdo seguir con el doctor, si el paciente puede tener una sintomatología, no todo el día, llega a su casa, está llena de ácaros, de acuerdo, y los ácaros hacen un festín en su vía respiratoria. Entonces, para seguir con el cuento, ¿le pedirían algo más? ¿O ya estamos con que este paciente tiene un asma bronquial alérgica? Yo, debido a los síntomas de reflujo gastroesofágico, trataría de avanzar un poco en el diagnóstico de reflujo gastroesofágico,
sabemos que la manometría es el examen estándar, pero no es fácil de pedir y hacer. Pero una endoscopía me permitiría ver si hay esofagitis, si hay lo que no se ve en la radiografía, si hay hernia hiatal. Podríamos descartar y tratar si es que hay un Helicobacter pylori por otras razones, por lo que significa la presencia del Helicobacter pylori, no solamente en la patología digestiva, o sea, especialmente la patología digestiva, y lo más grave es la asociación con el cáncer gástrico, que es muy prevalente en nuestro país. No creo que necesite un examen en este momento de urgencia para avanzar más en el diagnóstico, pero sí le pediría un control en algún momento, algo más para apoyar mi diagnóstico, pero lo trataría igual con inhibidores de la bomba de protones y le empezaría un tratamiento para su asma bronquial. De acuerdo, aquí la doctora Bori pone, insisto, en una endoscopía y manometría. El doctor Saquicela pone rinofibroscopía. Francisco Sepúlveda pone no olvidar que tiene anticuerpos frente a pólenes de pasto que se pegan miles de millones de moléculas en el pelo y la ropa, así que en primavera está expuesto a 24 horas a los alergenos. La doctora Bori puede poner estudio de pH en esófago. De acuerdo, bueno, yo también considero que hay que bueno, aquí a mí me llegó el paciente en este minuto, ¿no es cierto? Y a mí, yo dudé mucho del diagnóstico de asma en este paciente, ¿ya? Mucho, por los síntomas. ¿Ah? Es para dudar. Claro, yo dudé mucho y de hecho yo no plantearía en este paciente un diagnóstico de asma bronquial, porque los síntomas, recuerden que el asma es una enfermedad que los síntomas clínicos son bastante Variables. decidores, ¿no? Pero variables decidores, ¿cierto? Y este paciente, a mi entender, no sería como mi primer diagnóstico del asma bronquial, ¿ya? De hecho, para mí, este paciente, yo pensé al tiro, tal como todo lo que hemos conversado toda la noche, de que este paciente tenía un reflujo. Y quería, ¿no es cierto? Quería aprovechar a comentar esto del test de metacolina, porque el test de metacolina, ¿no es cierto?, es un examen que desde hace mucho tiempo como que había como que todo paciente con test de metacolina positivo es igual a un asmático, No. y tal como dice el doctor Rivas, eso está absolutamente equivocado, ¿no es cierto? Un paciente con una infección viral, un paciente con infección viral puede hacer una hiperreactividad bronquial que le puede durar 2 o 3 meses y no es asmático. Claro, tal como dice el doctor. Aquí un test más específico sería el test de manitol, pero no lo hacen en todas partes. Claro. Entonces, ni el test de histamina, ni el test de ejercicio. Bueno, el de ejercicio es más específico para el asma por ejercicio. Pero la metacolina, tal como tú dices, es un test que solo dice eso, hiperreactividad bronquial, pero no todo el que tiene hiperreactividad bronquial es asmático. Claro, y otra cosa que es bastante útil, ¿no es cierto?, es que el test de metacolina, cuando es positivo con diluyente, aleja un poco el diagnóstico de asma, ¿ya? Porque eso quiere decir que la hiperreactividad es muy inespecífica, demasiado inespecífica. Recuerden que este paciente no le alcanzó ni siquiera a poner la dosis mínima de metacolina, fue solamente con diluyente, con agua. Entonces, y con eso hubo obstrucción bronquial. Entonces, cuando pasa eso, o cuando el test de metacolina es positivo más de 8, ¿no es cierto?, 8 miligramos, el diagnóstico de asma como que se empieza a tambalear, ¿eh? Uno tiende a pensar en otro tipo de diagnóstico. Un test de metacolina que cae con diluyente quiere decir que, tal como lo comentaba el doctor Rivas, o sea, la vía aérea es tan, ¿cómo se llama?, inespecíficamente se cierra, ¿no es cierto?, que uno tiende a pensar de que probablemente no es asma lo que está aquí dando vuelta. Si hubiese caído, ¿no es cierto?, ya con la primera dosis metacolina, con la segunda dosis, claro, uno tiende a pensar más que más de asma. Ahora, recuerden también que el test de metacolina... Pero por otro lado, Gonzalo, disculpa, pero por otro lado, un test de metacolina que tiene una hiperreactividad con el diluyente, como dices tú, hace menos probable el diagnóstico de asma, pero no lo descarta.
No, no lo descarta, No, de acuerdo. no lo descartan, al contrario, uno puede pensar que el paciente tiene una hiperreactividad severa, porque con el diluyente no con el provocador, en este caso con la metacolina, con el diluyente las vías aéreas se obstruyeron. No todos los pacientes hacen eso, son pocos los pacientes que con un diluyente se obstruyen y hacen una hiperreactividad bronquial con el diluyente. Así que yo no descartaría. No. Por eso, tal como dices tú, el asma como que se aparta un poco, pero para nada lo descartaría. No, de acuerdo. Yo quizás me expresé mal. Lo que yo quería decir es que este de metacolina con diluyente, esta historia clínica que a mi entender no cabe bien con un paciente asmático, estos síntomas que a uno lo hacen pensar mucho más en un problema gastrointestinal. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención y mi primer diagnóstico nunca fue un paciente asmático. Entonces yo le pediría una endoscopía y también yo le pedí un escáner, ¿ya? Porque un escáner pulmonar porque este paciente podría tener alguna otra patología, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tipo de bronquiectasia, ¿no es cierto? Por ejemplo, con poca bronquiectasia, con alergia, podría tener estas manifestaciones nocturnas ¿cómo se llama? De síntomas y no en el día. Pero la bronquiectasia también puede acompañar al asma, Gonzalo. Sí, de acuerdo, pero no son asmáticos, son bronquiectásicos. Entonces, que son súmale todo lo demás que tiene el paciente. Atopia, alergia, porque responde hiperreactividad bronquial con el diluyente. Y si tiene bronquiectasia, por el hecho solo de bronquiectasia, ¿tú vas a descartar el asma? No. Yo en ningún momento he dicho que lo descarto. Estoy diciendo que para mí el asma no es el primer diagnóstico. Para mí hay otros diagnósticos que son antes de hacer el diagnóstico de asma. Para mí Doctor Alvear, respecto a su diagnóstico de reflujo gastroesofágico en este paciente, yo insistiría en que la clínica, o sea, la historia es muy importante. Yo reinterrogaría a este paciente para ver si tiene pirosis o tiene episodios de regurgitación, que son importantes para apoyar el diagnóstico. Y yo me quedaría con una endoscopía, ¿no? Si la endoscopía muestra que tiene esofagitis, yo no avanzaría en hacerle manometría ni pHmetría. O sea, eso se hace en un paciente que uno tiene dudas o piensa en patologías motora esofágica, ¿no? Me quedaría con la clínica y una endoscopía. Absolutamente de acuerdo. Bueno, eso es lo que iba a contar ahora, de que como a mí me llegó el paciente en este episodio y yo lo primero que pensé fue un reflujo, fui dirigidamente a preguntarle y efectivamente tenía pirosis, tenía meteorismo, tenía flatulencia, sentía el reflujo. Regurgitación. Exactamente. Eso es lo que iba a contar ahora. Pero efectivamente ya con esa clínica yo decía que o sea, el asma en este minuto no era como el primer diagnóstico, era como mi tercer diagnóstico. Bueno, en todo caso... Hay una pregunta, Gonzalo, perdón que te interrumpa. Bueno, hablan de cambio en el domicilio, cambio de sábanas, aspirar. Preguntan también, es importante saber el antecedente laboral del paciente, ¿no? Perdón, Carlos, sí, pero lo que pasa es que eso que se me había olvidado, o sea, este paciente, yo no sé, o sea, este paciente tiene atopia, ¿de acuerdo? Claro, pero yo tengo mis serias dudas que tenga alergia. Este paciente, bueno, yo puse, o sea, en la historia no había prurito, ¿no es cierto? Solamente no había ni siquiera coriza, si ustedes recuerdan, no había sintomatología. Entonces, pero el paciente relata rinitis primaveral. Es lo que dice él. Es lo que dice él. Pero al paciente hay que creerle. Pero al paciente hay que creerle. Tiene Gonzalo, tiene atopia, de acuerdo. Salió positivo el tecutáneo ácaro y apólenes. De acuerdo, y tiene rinitis estacional. Pero no tiene... No tiene IgE elevada en este minuto, por lo tanto eso quiere decir... Eso no lo descarta. No, yo estoy diciendo que la descarte. Si un paciente no es cierto, no tiene síntomas en este minuto, ¿no es cierto?, de alergia,
no tiene ningún biomarcador de alergia, ¿no es cierto? Este paciente en este minuto no está haciendo ninguna alergia. Entonces, si no está haciendo ninguna alergia, ¿de dónde vienen los síntomas? De la sibilancia nocturna, si está sin alergia. En este minuto este paciente no está con una inflamación alérgica demostrable. Por lo tanto, ¿de dónde viene su sibilancia? Nasal. No tiene, pero puede tener una alergia bronquial. ¿Cómo vas a saber si puede tener una alergia bronquial? ¿Qué tal si yo le hago un examen de esputo y encuentro que tiene los eosinófilos aumentados en el esputo? No, porque ahí tendría una bronquitis eosinofílica alérgica, ¿no es cierto? Y la bronquitis eosinofílica alérgica tiene test de Que casi decir metacolina, asma. pero este paciente, o sea, la bronquitis eosinofílica alérgica por definición tiene un test de metacolina negativo. Por lo tanto, este paciente no tiene eso. Si yo quiero necesariamente... Pero puede tener un asma, pero puede tener puede no tener bronquitis eosinofílica, puede tener eosinófilos en la expectoración, si el asma es una inflamación eosinofílica de la vía aérea. En general, el asma es alérgico. De acuerdo, pero eso cuando yo estoy pensando que el paciente tiene un asma alérgica y en este minuto... Y en eso estoy pensando yo. Por eso le digo, yo no, porque en este minuto, para mí no hay inflamación alérgica, no tenemos ni síntomas, ni tenemos biomarcadores, al menos los que usamos nosotros normalmente, los eosinófilos y la IgE, no están elevados. Entonces, si tenemos síntomas, tenemos sibilancias, el paciente sibila. Pero las sibilancias... Las sibilancias, doctor, las sibilancias, en mi opinión, no son síntomas de alergia. Pero yo creo que doctor Rivas, doctor Alvear, mire, hay una pregunta aquí en el chat porque están llegando bastantes preguntas. ¿Qué condiciones cursan con hiperreactividad bronquial aparte del asma? Esa es una que me llamó la atención. O sea, ¿y les podría nombrar? Por ejemplo, un paciente que tiene bronquiectasias. Ok, lo nombró ahora. Un paciente que tiene bronquiectasia. Un paciente que tiene secuelas de tuberculosis puede tener hiperreactividad bronquial. Ya. Un paciente fumador, sin tener necesidad de tener EPO, puede tener hiperreactividad bronquial. Un paciente post cuadro viral, como un sencillo resfrío o post adenovirus en los niños, desarrollan hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial es totalmente inespecífica. Y un paciente con reflujo gastroesofágico también puede tener hiperreactividad bronquial. De acuerdo. Cuatro diagnósticos. La hiperreactividad bronquial. Incluso un paciente. La hiperreactividad bronquial puede ser, uno la puede dividir en una hiperreactividad bronquial aguda o crónica, podría llamarse, o intermitente. Y tal como dice el doctor, en hiperreactividad bronquial aguda puede ser principalmente inflamación viral, puede provocar una hiperreactividad bronquial, ¿cierto? Hay pacientes que no tienen ninguna enfermedad, ¿no es cierto? Y que presentan hiperreactividad bronquial, sin enfermedad y con una infección se obstruyen. La obesidad, por ejemplo, puede provocar hiperreactividad bronquial. En fin, entonces lo que dice el doctor Rivas es muy y por eso lo traje a colación, porque el test hay medicamentos que pueden producir hiperreactividad bronquial. Exacto, entonces el concepto es que el test de metacolina no es sinónimo de asma. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. El test de metacolina es sinónimo de una labilidad, si uno podría decirlo, de los bronquios para cerrarse, ¿no es cierto?, con estímulos que no deberían provocar que no deberían provocarle ningún problema a una persona que no tiene esa condición. Exactamente. Perfecto. Hay alguien aquí puso un comentario que dice aspirina, aspirina y algo más. Polen. Y polen. Sí, polen ya dijeron que estaba positivo para el polen, ¿no? Sí, pero no necesariamente una persona que tenga polen, o sea, una persona que tenga un test cutáneo positivo, dice que está sensibilizada a ese aeroalergeno, en este caso aeroalergeno, polen y cácaro. Pero cuando hay pólipos nasales y asma y
bueno, por hiposis nasal, asma e intolerancia a los antiinflamatorios no esteroidales, es lo que llamamos la triada de Samper, que es una asma complicada, de difícil manejo, de difícil control también, que no creo que sería el caso de este paciente. Pero sigamos, Gonzalo, porque estamos en aquí. Sigamos, aquí dice... Continuemos, exactamente. Vamos a continuar, por favor. No, yo lo encuentro sumamente interesante porque se trata de eso, de... Entonces, con esto, voy a poner los mismos tratamientos. ¿Cambiarían algún tratamiento? ¿Le dejarían algo ahora a este paciente? ¿Le dejarían un tratamiento? O sea, los que piensan que este paciente tiene asma, ¿no es cierto? ¿Le dejarían la salmeterol-fluticasona, 2 puffs cada 12 horas, si tiene asma? Yo a este paciente le dejaría formoterol, budesonida, SOS, y le dejaría tratamiento antirreflujo. Votemos. No, es que voy a tener que poner ninguno porque no está lo que yo digo. Así de fácil. O ninguna de las anteriores o todas las anteriores, no sé. No voy a votar. Vote, doctor. Vote. Bueno, voto. Ninguno. Hay que preguntar. No deje que otro elija por usted. Buena. Lo hizo un venezolano. Hay que ir a votar, no se les olvide. Tenemos elecciones ahora en noviembre. Voté. Perfecto. ¿Resultados? Salud. Gracias. Bueno, sigue ninguno con 61%, bajó el hipotropio a 4%, formoterol budesonida 22% y salmeterol-fluticasona un 13%. Bueno, yo le dejé... Ninguno se mantuvo... En ninguno se mantuvo claro. Yo este paciente... pensando, ¿no es cierto?, que este paciente tenía un reflujo, ¿no es cierto?, pero el paciente tiene una hiperactividad bronquial severa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el bronquio se le cierra igual, ¿no es cierto? Entonces, hay que cubrir eso, ¿no es cierto?, porque el paciente está sintomático nocturno. Entonces, de esta yo le dejé el formoterol budesonida 2 presentaciones en la noche, para prevenir ¿no es cierto?, como se llama, la obstrucción nocturna. Lo que dice el doctor Rivas también puede ser perfectamente dejarlo solamente en caso de necesidad, pero como este paciente está prácticamente toda la noche con los síntomas, yo le dejé en la noche. ¿Ya? Claro, probablemente mi indicación habría sido que lo uses según necesidad, pero las primeras semanas, los primeros 7 o 10 días lo use en la noche, que seguro le va a controlar la sintomatología obstructiva, y después que lo use según necesidad. Ahora, los que votaron por D, yo creo que piensan que el paciente tiene un asma. Me parece que si la hipótesis diagnóstica de uno en este minuto es un asma, obviamente habría que haber partido por el D, de acuerdo, absoluto. Si yo pienso que es un asmático, creo que está bien. Lo que creo que no está correcto, el hormón hipotrópico 2 puffs cada 6 horas, me parece que el bromo hipotrópico, recuerden que, excepto los pacientes con EPOC, ¿no es cierto?, pero en general tampoco se recomienda mucho usarlo en forma por horario. ¿Ya? Bueno, entonces... pero respecto a la alternativa de salmeterol-fluticasona, habría que precisar cuál. 250, 25, 125, 25, porque sí, si tiene un asma, no es un asma severo, es un asma leve. Sí, de acuerdo. Así que yo le dejaría, para mí la alternativa es la C, definitivamente. No creo que el paciente necesite salmeterol-fluticasona en dosis de 2 cada 12 horas, a menos que sea la dosis más baja de fluticasona. De acuerdo, aquí el doctor Marino pone por qué prefiere la budesonida a la fluticasona. Importante la pregunta. ¿Perdón? Buenísima la pregunta, la iba a hacer también. Sí, bueno, la respuesta no es en realidad por qué prefiero la budesonida a la fluticasona, sino que la respuesta es por qué yo prefiero dejarle formoterol. Y formoterol, el único
combinación que existe formoterol es con budesonida. Esa es la razón. Si existiera formoterol con beclometasona, como existe fuera, le dejaría eso. Si existiera formoterol con fluticasona, le dejaría eso, ¿no? En el fondo es la combinación formoterol-budesonida en la que yo prefiero en este caso dejar, pero no por el corticoide, ¿no? Sino que por ¿Y el... por qué el formoterol? Porque el formoterol es un LABA de inicio de acción rápida, tan rápida como el salbutamol, salbutamol, y sostenida en el tiempo. No como el salbutamol, que te produce un alivio de 4 o 6 horas y no más. Exactamente. Entonces, por eso que también agrego este argumento a lo que dice Gonzalo. El formoterol es un broncodilatador estupendo porque tiene la ventaja de ser de inicio de acción rápido. Si el paciente lo puede usar, se siente ahogado y a los 5 minutos ya está sin sibilancias y aliviado de su disnea. Lo puede usar incluso antes del ejercicio, 15 o 20 minutos en aquellos que tienen asma por ejercicio. Entonces es, como conversamos en unas sesiones anteriores, es versátil. De acuerdo. Perfecto. Gonzalo. Ya, entonces, bueno, yo le pedí TAC de tórax, la cartita bajo la manga. TAC tórax, exactamente, y este era el TAC de tórax. Ya. A ver, yo las imágenes de la derecha no las alcanzo a ver bien, pero las imágenes apicales no veo nada especial. Estoy viendo de arriba a abajo y no, Gonzalo, yo veo que tengo un escáner de tórax normal. Yo descarto que este paciente tenga otras patologías. No veo evidencia de bronquiectasias. Pudiera ver en los últimos cortes de abajo algunos artefactos de movimiento que parecería similar que pueden simular bronquiectasia. No veo quistes, no veo nódulos, no veo compromiso pleural. Veo una silueta cardíaca, o por lo menos veo los hilios normales. Es un escáner normal, Gonzalo. ¿Qué opina la audiencia? ¿Qué opina la audiencia? ¿Qué opina el resto de la audiencia? ¿Qué opino de qué? No, ¿qué opinan los demás? Los demás, ¿qué opinan? Por el chat, o intervengan. Doctor Pinto, que ha participado bastante hoy. La doctora Bori. La doctora Bori, el doctor Similien. El escáner se ve aparentemente normal. Ahí en la base pudiera ver esa imagen como dilatación bronquial, pero puede ser un artefacto. Pero no, me parece normal. De todas maneras, esperaría el informe radiológico. Hay aquí la doctora Celeste Bori dice hay una manchita en el pulmón izquierdo. Yo creo que eso es, doctora, que se está asomando la imagen del diafragma. Exacto. Sí, es diafragma, es una... Pero Eso es diafragma. Es el derecho. Eso es diafragma que está apareciendo en los cortes más bajos. Pero es el derecho. Que puede estar algo elevado y por eso que a lo mejor se ve en el lado derecho y no en el izquierdo. Pero sí, lo que pasa es que el doctor Marino pone el lado derecho, que si se está refiriendo a eso, efectivamente el diafragma que está apareciendo. Eso La doctora Bori pone en el lado izquierdo. La doctora Bori habla del lado izquierdo, exactamente. Manchita en el lado izquierdo, no sé. No sé cuál será. Tampoco. ¿Cuál es, doctora? ¿En cuál de las imágenes está? No, ella pone, sí, era derecha. Derecha, ya. Gracias, doctora Bori. Entonces, ese diafragma. Ese de ahí, que exactamente, el inicio del diafragma. Bueno, pero aquí hay algo que está, bueno, que es esto. ¿Dónde, Gonzalo? No veo la fecha. ¿Qué hay ahí? Que eso no lo veo yo. Está todo tapado con el... O aquí, ¿qué hay ahí? Con nuestras imágenes. La hernia yatal. Exactamente, aquí está apareciendo una hernia yatal, de aquí tiene una tremenda, no es tan tremenda, pero una gran hernia yatal. Sí, se ve. Pero Gonzalo, estos pacientes, o sea, con reflujo, con un simple examen físico de garganta, yo generalmente les encuentro la orofaringe negra. O sea, el paciente que tiene sintomatología, que tosedor por reflujo, tiene la orofaringe negra. En mi caso en particular, a lo mejor no es relevante, ¿no?
Es un signo, sí, es un signo que ayuda. Sí, claro, yo en alguna oportunidad leí que los pacientes con reflujo gastroesofágico, yo tuve reflujo gastroesofágico de los peores que yo creo que existen, porque tenía una hernia hiatal gigante, tenía todo el estómago en el tórax, así que me operé de la hernia hiatal, así que eso que veo ahí, por eso ni lo miré, porque yo tenía, a mí me aparecía todo el estómago en el tórax, yo devolvía el agua. Esto fue desde que empecé a estudiar medicina, hasta que al final ya no resistí, y como somos porfiados los médicos, terminé ya, me opero, porque esto ya no es vida. Bueno, a lo que iba era que está descrito que el paciente con un reflujo gastroesofágico severo, reiterado, prolongado por años, desarrolla una especie de faringe en empedrado. Se le ve la pared posterior rugosa, con un aspecto como en empedrado, no una mucosa sana, lisa, húmeda, sino que se le ve y permanentemente enrojecida, permanentemente inflamada. Y eso también se ve en la laringe, que indirectamente desarrolla esta laringitis, esta comisuritis laringea posterior. Así que eso quería agregar. Pero con respecto al caso, yo quiero decir que esto, insisto, es un asmático alérgico con un reflujo gastroesofágico que le complica el asma. Así que yo lo trataría de las dos cosas. ¿Y qué dice Gonzalo Alvear al respecto? ¿Qué dice Gonzalo Alvear y qué dice Rubén Pinto para ir cerrando con esto? Déjeme mostrar, bueno, lo que todos pedían, que era la endoscopía. Esta es la endoscopía, ¿cierto? Esofagitis no erosiva, gastropatía eritematosa antropilórica, hernia hiatal pequeña en el momento de la endoscopía, y una duodenitis erosiva. Bueno, en mi paciente y la ureasa. Tetrurasa negativo. Negativo. Negativa. Este paciente necesita un tratamiento con bomba de protones, con inhibidor de la bomba de protones, o sea, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, cualquier omeprazol. Medidas antirreflujo, elevación de la cama, no comer nunca antes de, dejar de comer por lo menos 2 o 3 horas antes del cúbito, elevar la cabecera de la cama, no con almohada, sino que ponerle a las patas de la cama una elevación de unos 15 centímetros. Y digamos, porciones de comida fraccionadas durante el día. A pesar que no se ve, pero tiene evidencias, no se ve una hernia grande, pero tiene evidencia de esofagitis, y hay una claramente hipercloridria y una dispepsia, tiene una esofagitis erosiva, así que necesita tratamiento urgente. Eso le va a mejorar los síntomas del asma alérgico que tiene. Yo, en mi opinión, este paciente no es asmático. ¿Ya? En mi opinión, el paciente tiene una hiperreactividad secundaria a un reflujo importante, pero no, en mi opinión no es un asma, ni es un asma alérgica, ni es un asma no alérgica. Repito, un reflujo, una hiperreactividad bronquial secundaria al reflujo. Recuerden que, tal como lo dijo el doctor Rivas, ¿no es cierto?, el reflujo puede simular un asma, y en el asmático la puede complicar, pero un paciente con reflujo perfectamente puede simular un asma, tal como un paciente con ¿no es cierto?, con una insuficiencia cardíaca puede simular una EPOC, por ejemplo, una cosa así. Entonces, pero ahora yo quiero contraargumentar. Espérese, déjeme terminar mi argumento. Ya. Como yo decía al principio, bueno, este paciente no tiene ninguna evidencia de una inflamación eosinofílica en ningún momento. Y pues, lo que más pesa, ¿no es cierto?, en mi opinión, cuando uno hace el diagnóstico de asma, mucho más que los exámenes, ¿no es cierto?, son en la clínica. Y en mi opinión, este paciente clínica de asma prácticamente no tiene. Un asma que se presente solamente en la noche con sibilancia,
aunque sea atópico, ¿no es cierto?, pero si no tiene ninguna evidencia, ¿no es cierto?, de una inflamación atópica, me parece que no está como para sostener el diagnóstico. Bueno, voy a contraargumentar. Partiendo por lo que dije en un principio, que el asma es difícil que comience a la edad que tiene, incluso dije, es rara, y tú me dijiste, no doctor, no es rara, es poco frecuente. Poco frecuente. Este paciente puede caer en esos poco frecuentes. Tiene síntomas asmáticos, o sea, tiene dificultad respiratoria, sibilancias, que le vengan en la noche, no descarta que eso sea solamente por el reflujo. Tiene historia de atopia y tiene historia de alergia, porque el paciente relata síntomas riníticos. ¿Y por qué, si tiene síntomas riníticos, aunque en la primavera, por qué no puede tener un asma alérgico? La única manera de descartar que no tenga una inflamación alérgica de la vía respiratoria es que no tenga ningún eosinófilo en la vía aérea baja, en los bronquios. Eso no lo podemos hacer si no le hacemos un estudio de expectoración, de esputo inducido, pero como eso es difícil, yo no lo puedo descartar, ni afirmar tan taxativamente como lo hace el doctor Alvear. Así que, doctor Alvear, estoy en discrepancia con usted. Para mí, este es un paciente asmático que tiene síntomas de asma, que tiene test cutáneo positivo, que comenzó tardíamente, que puede estar en el grupo que comienza tardíamente y que tiene un reflujo asociado, que no es la enfermedad predominante, es una complicación que agrava sus síntomas. En lo que estoy de acuerdo con usted, o contigo, Gonzalo, es que el tratamiento no va a variar. Yo también le voy a dejar formoterol con beclometasona y también le voy a hacer un tratamiento antirreflujo con todas las medidas antirreflujo que este caso requiere. Doctor Rivas, yo no voy a discutir con usted. Yo creo que puede tener un asma, pero yo creo que le daría estoy duro. discutiendo con el doctor, estoy contraargumentando. Bueno, es una discusión amistosa. Por supuesto. Yo le daría duro al tratamiento antirreflujo. Ese paciente es candidato a que incluso baje de peso. Todas las medidas de antirreflujo conocidas por todos. Líquido suspendido después de las 7 de la tarde, inhibidores de la bomba de protones, firme. Y eventualmente ese candidato probablemente a hacerle pechimetría, y si fracasa eso, ofrecerle tratamiento hasta quirúrgico, que sería reducirle, digamos, probablemente una hernia por deslizamiento, esa que tiene ahí. De acuerdo, entonces, habría que darle firme al reflujo, y a lo mejor ahí Alvear le gana, doctor, y era solamente la sintomatología por el reflujo. Si le tratamos bien. Perdón, no escuché. A lo mejor si tratamos bien el síndrome de reflujo gastroesofágico patológico, probablemente la sintomatología respiratoria desaparecería, digamos. Claro, pero eso no descarta el asma. Eso lo que está haciendo es ayudar a que un factor agravante lo controlemos, y si el factor agravante lo controlamos, es evidente que la sintomatología asmática va a disminuir, pero eso no significa que pueda descartar el diagnóstico de asma. Si este paciente tuviera además, como factor agravante, una patología rinosinusal, y le tratamos la patología sinusal, y tiene asma además, estoy hablando no en en otro, y le controlamos las comorbilidades en general, voy a hablar de comorbilidades. Si le controlamos las comorbilidades y los síntomas de asma se controlan o disminuyen, eso no significa que dejó de ser asmático, significa que le controlamos las comorbilidades, y por eso que está mejor, tanto del asma como de las comorbilidades. Doctor Rivas. Dígame. Ahora, yo le quiero pedir a usted, antes de pasar como Juana de Arco en la hoguera. Dígame
En resumen, 5 errores más comunes en el diagnóstico de asma para que después el doctor Gonzalo lo contradiga o esté de acuerdo con usted, para que creemos esta discusión tan sabrosa que está. ¿Cuáles son los 5 errores que usted le dejaría esta noche a los asistentes que más ha observado en su práctica en el diagnóstico del asma? No atender a los síntomas que nos cuenta el paciente. O sea, la historia es fundamental. Que el médico sea riguroso en la anamnesis y en el examen físico. Okay. Antes de pensar en pedir exámenes, tener una hipótesis diagnóstica principal. En este caso, para mí, la hipótesis diagnóstica principal, porque quiero decir que yo inicialmente tenía las mismas dudas del doctor Galvear, y es posible que todavía tenga algunas, pero me hace más peso el diagnóstico de asma en un paciente con un reflujo que le complica su asma. A ver, ¿qué otro error diagnóstico puede haber? Que no todo lo que sibila es asma. Muy bien. No todo lo que sibila es asma. En un paciente que sibila con esta edad, o con menos edad, o más, pero que tiene antecedentes de patología cardiovascular, descartemos la insuficiencia cardíaca. También puede sibilar un paciente que tiene una enfermedad que no está en retirada y al contrario, la tuberculosis. Así que la imagenología es importante para descartar una tuberculosis. Y por último, puede haber un paciente, también puede haber otras enfermedades que sibilan o que simulan asma, como son, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede parecer asma y no lo es. Y bueno, ya hemos tocado en los calzón quitados anteriores, perdón, a pulmón quitado, porque esta pelea fue hoy día calzón quitado. No le vamos a cambiar el nombre a la discusión de hoy. Fue con tutti, pero con respeto. Entonces yo creo que el paciente con EPOC que tiene sibilancia, o sea, para una persona con sibilancia, puede estimular asma y en realidad no tiene asma, sino que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto, doctor Rivas. Perfecto. Ahora, hago esta señal así, como el árbitro de fútbol. ¿Qué dice Gonzalo Alvear de los 5 errores? A lo mejor está de acuerdo con 3, con 4, con ninguno, o a lo mejor está de acuerdo con todos, y puede agregar otro más. El doctor Alvear va a decir, no consulte con el doctor Rivas. No, más que estos errores, yo creo que, creo que este caso y que queda bastante claro que el diagnóstico de asma no es fácil, no siempre es fácil. Es difícil, exactamente. Cuando el paciente se presenta con los típicos síntomas, alérgicos, etcétera, ahí es fácil, pero en general, en muchos casos no son fáciles como este. Y lo que voy a decir ahora, el doctor me va a matar, pero yo incluso a este paciente le quité la budesonía. Yo lo dejé solamente con el tiotropio. Yo a este paciente le quité el corticoide. Yo lo dejé solamente con tiotropio a este paciente. Hay un tema de matar, pero no, bueno. Yo creo... Doctor, no tengo sicario, así que de matarlo lo mandaría a matar con otro, no yo. Bueno, yo creo que los 5 errores más frecuentes, ¿no es cierto? Primero, no pensar en asma, lejos, no pensar en asma. Y volviendo un poco a lo que dije antes, que el asma no siempre se manifiesta como la típica asma, ¿no es cierto? Segundo... Está dando un poco la razón a mí. No, en general. Sí, pero por eso, segundo, ahí me estás dando un poco la razón a mí, no pensar en asma. Yo pensé en asma en este paciente. Claro. Pero también, la tiene. Usted mismo dijo, no todo lo que sibila es asma, y una de las causas es el reflujo. Sí, ya. Bueno, entonces, primero no pensar en asma, ¿no es cierto? Segundo, no demostrar la variabilidad de la vía aérea.
¿ya? O sea, tengo que demostrarlo, ya sea con una espirometría, ya sea con un test de metacolina, ¿no es cierto? Tengo que demostrarla para hacer el diagnóstico de asma. Yo creo que esas son las dos principales causas de por qué a uno se le va los diagnósticos de asma. ¿Ah? O que uno diagnostica de más o que uno diagnostica de menos. Yo creo que eso, con esas dos yo creo que uno debería quedarse, más que 5, creo que con esas dos basta. Sí, yo agregaría una cosa. Piense en asma también en un paciente que, a ver, no me atrevo a poner límites de edades, pero un asma de comienzo tardío. Piense en un paciente, piense en el diagnóstico de asma, en un paciente que tiene sibilancia, que empieza con dificultad respiratoria, aunque sea nocturna, descarte el asma como digamos, con el proceso que hemos discutido aquí. No necesariamente el asma comienza en edades tempranas de la vida, en la mayor parte de las veces, sí, hay antecedentes incluso familiares, pero tampoco necesariamente es así. Y por eso, en un paciente que consulta con síntomas respiratorios obstructivos, con sibilancias, y que comienza tardíamente, supongo después de los 40 años, 45, hay que pensar en asma, entre muchos otros diagnósticos diferenciales. Ahora, una última cosa, Carlos, yo creo que en este paciente, para terminar con este paciente, ¿no? Un examen que sería muy útil, nos podría dar un buen diagnóstico diferencial, el FENO, ¿no es cierto?, la fracción expirada de óxido nítrico, porque se nos podría mostrar la inflamación eosinofílica de la vía aérea. Lamentablemente en este periodo no lo estaban haciendo en ninguna parte, entonces por eso no se le pidió. Pero en este paciente ese examen podría aún más, ¿no es cierto?, descartarnos o apoyar el diagnóstico de una inflamación eosinofílica de la vía aérea. Exacto, sí, porque es un examen de fácil acceso en el sentido de que en condiciones normales lo hacen en varias partes y habla específicamente de eliminación de este óxido nítrico desde varias células inflamatorias, pero especialmente de los eosinófilos. Así que habría sido muy útil, y toda esta discusión, bueno, pero menos mal que no se lo pidieron, porque si no, habríamos tenido de qué discutir, pues, Gonzalo. Sí. Exactamente. Todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad tipo doctor, ¿de quién las emite? De quien las emite. Así que yo creo que en virtud del tiempo el doctor Alvear cierra el evento con algún comentario. Doctor Rivas, muchas gracias. Doctor Pinto, no, gracias a ustedes, pero doctora yo quiero Pori, enfatizar lo que se perdió Santibáñez, dígaselo. Se perdió tremendo. Le agradezco al doctor Alvear esta serie de programas, creo que hay más, ¿no? Sí, quiero enfatizar que no me voy a, digamos, en lo que coincidimos es en el manejo. En lo que no coincidimos es que después le suspendió el corticoide, pero yo antes de suspender el corticoide le habría hecho, como dice usted, el FENO. El FENO, claro. Perfecto. No, es que ahí, bueno, que no da para seguir discutiendo, ¿no? Pero si está con corticoide, el FENO le va a salir bajo, pues, doctor. No necesariamente. Pregunta el doctor Marino Villa. Puede salir normal o bajo, pero puede salir alto si la inflamación eosinofílica es lo suficientemente importante como para que la cantidad de bebida sólida que le estoy dando no la haya controlado. Así que ¿cuál es el nombre del examen para el diagnóstico de eosinofilia? Se está pidiendo el doctor Enrique Marino Villa. Fracción expirada de óxido nítrico, FENO. FENO. Y la doctora Rob dice, a veces es difícil pedir tantos exámenes a pacientes, por eso se debe priorizar y considerar que son atención primaria. Y siempre el examen físico, siempre la anamnesis, siempre la clínica. Yo estoy de acuerdo, pero claro, hay casos como este, ¿no es cierto?, que lamentablemente todos estos exámenes son necesarios. Quizás, claro, en otros lugares el escáner estuvo de más, ¿no es cierto?, pero quizás uno pidiendo el escáner y viendo ¿cómo se llama?,
La hernia quizá uno no hubiera pedido una endoscopía, ahí uno va viendo, ¿no? Pero es difícil En la porque, perdón, endoscopía pero no salió, en la endoscopía no salió neonatal. sí salió, sí Sí, salió. ¿Salió? No me acordaba. Ahora, claro, yo creo que este paciente, claro, si nosotros lo hubiéramos visto en atención primaria, donde no tenemos mucho acceso ni siquiera al test de metacolina, este paciente lo ha determinado no sé con qué diagnóstico, porque recuerden que antes la metacolina estaba todo normal, radiografía normal, espirometría, todo normal, entonces, claro, es verdad lo que dice la doctora Ross, pero si no hubiésemos avanzado en el estudio, no tendríamos diagnóstico. Tendríamos un paciente que no tendríamos ni asma, no tendríamos absolutamente ningún otro tipo ¿cómo se llama?, de confirmación diagnóstica. Sí, por eso que yo quiero decir con todo respeto a nuestros colegas de medicina general que cuando se enfrenten a este tipo de pacientes, si ya es difícil para nosotros, como quiero decir a los especialistas que tenemos algunos años de circo, excluyo al doctor Alvear porque es muy joven, pero tiene mucha experiencia. Si ya es difícil para nosotros, yo les aconsejo que lo deriven al especialista, porque el paciente no se puede quedar sin diagnóstico o con tratamientos de más o de menos. Muchísimas gracias, doctor Rivas. Con Doctora nada. Rivas, y a todos los que están conectados, les quiero dar las gracias. Estamos recibiendo en este momento felicitaciones a los ponentes, al coordinador, eso me hace sentir así un poco importante. Muy agradecido. La semana que viene, a la misma hora, 27 de agosto, el riesgo del sobreuso del salbutamol. Es lo que vamos a hablar para el próximo jueves, ¿okay? A la misma hora, conversemos. En el mismo canal. Quitado. Vamos con el video. Tenemos un video que vamos a mostrar. Muchísimas gracias una vez más a todos. Cuídense, abríguense, sigan usando mascarillas, distanciamiento social, lávense las manos, que la vacuna no nos hace inmortales. Tiene toda la razón, doctor. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Viene el video y nos vamos. Duo-Res Spiromax está diseñado para proporcionar una dosificación constante desde la primera hasta la última dosis. Con un solo movimiento, abre la tapa completamente y oirás un clic. Esto significa que se ha depositado una dosis exacta en el vaso dosificador. El inhalador está cargado. ¿Cómo? En realidad es muy sencillo. Cuando se abre la tapa, el resorte de medición se expande. Esto comprime la bomba de aire que aplica un pulso de aire en el depósito de polvo, lo que provoca que una dosis exacta de polvo se libere en el vaso dosificador. Esto se denomina medición activa. El vaso dosificador se mueve ahora a la posición de inhalación. En este momento, la dosis está lista para ser inhalada. ¿Pero qué ocurre a continuación? Presentamos el separador ciclónico. El separador ciclónico permite desaglomerar el fármaco separando los principios activos de la lactosa usada como excipiente. Al inhalar, el aire entra en el Spiromax a través de dos entradas tangenciales situadas encima de la boquilla que recogen la dosis dirigiéndola al separador ciclónico. Las entradas tangenciales, junto con las rampas de la cubierta del separador, crean el ciclón en el interior del mismo. La fuerza centrífuga, la corriente de aire turbulenta, la fricción y la colisión de las partículas rompen el aglomerado de fármacos separando las partículas de medicamento de las partículas de lactosa presentes como excipiente. El medicamento es liberado hacia los pulmones incluso con un flujo inspiratorio bajo, y el sabor a lactosa confirma que la dosis ha sido inhalada. Cierre la tapa tras la inhalación. Esto empuja hacia atrás el resorte de medición, permitiendo que la bomba de aire se expanda, preparándolo para liberar otra dosis medida con precisión. Al mismo tiempo, en la ventana se observa cómo el indicador de dosis se mueve hacia abajo, advirtiendo que la dosis ha sido administrada y proporcionando una garantía visual del número de dosis que quedan. Saludos, doctora
doctora Curvelo.